En el paraguas de En torno al dinero presentamos hoy a ustedes Economía de Frente con Ernesto Farrell Santoscoy y Carlos Alberto Martínez. Producto Interno Bruto de México y Estados Unidos, inflación, políticas monetarias y más aquí en este programa. Economía con manzanitas. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. Caballeros, bienvenidos. Carlos Alberto Martínez, Ernesto Farrell Santoscoy, bienvenidos a este programa de Economía de Frente. Gracias. Gracias, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues comenzamos con Estados Unidos, a ver que hubo una revisión del PIB en la Unión Americana. Los escucho. Sí, efectivamente, vienen las cifras de crecimiento de la economía de Estados Unidos, aquí las traía, y fíjate que para comentarlas, sí hay haz de cuenta que el PIB llegó a estar, después del efecto rebote del COVID, llegó a estar en el cuarto trimestre del 2021 en 7%. Entonces, este es un crecimiento gigantesco para la economía de Estados Unidos. Si la economía de Estados Unidos creciera al 7% siempre, bueno, el mundo Plutón, ¿no? Entonces, bueno, realmente fue un crecimiento alto. Después vino la caída de 1.60, menos 0.6% en los dos primeros trimestres del 2022. Ya en el 2023 ya observamos en el tercer trimestre un crecimiento del 3.2%. El segundo trimestre ya baja, el cuarto trimestre ya baja 2.6%. El primer trimestre del 2023 baja a 2.0%. Y el día de hoy nos enteramos de que básicamente el dato preliminar es que estaría creciendo 2.1%. Entonces, claramente sí venimos del 3.2% del tercer trimestre del 2022 al 2% ahorita. Entonces sí se ve una baja en el crecimiento, pero no es una baja tan franca. En la economía norteamericana está siendo resiliente a las tasas de interés y a un contexto pues adverso. Hemos platicado aquí que las tasas de interés están por arriba del 5.25%, todavía la economía de Estados Unidos alcanza resistencia. Sí se ve que se está frenando, pero realmente la creación de empleo sigue siendo muy alta. Y lo que decía aquí Ernesto la semana pasada, a mí me gustó mucho ese argumento, el tema fiscal. La administración Biden está haciendo gastos impresionantes para estimular la economía. Uno muy pequeño, que no es tanto, pero se hizo mucha laraca de esto, fue la condonación de los créditos para los estudiantes que deben su carrera en Estados Unidos, ¿no? Obviamente de cierto segmento de la población, los más necesitados. Pero de ahí súbete a la infraestructura, a puentes, carreteras, recortes más bien apoyos al tema de salud, etcétera. Entonces sí es importante analizar que la economía de Estados Unidos sí está bajando, pero todavía no se ve un efecto franco de las altas tasas de interés. Los resultados sí va bajando, pero no a un nivel que hubiéramos esperado ya con este nivel de tasas. Ernesto. Lamento la lectura de Carlos Alberto con este comentario. El pronóstico, no el pronóstico, la cifra preliminar que había dado el Departamento de Comercio de los Estados Unidos era un crecimiento del 2.4%. ¿Para qué ciclo? Para este segundo trimestre. Okay. Y se revisa y ahora nos dicen que en lugar de 2.4 creció 2.1. Entonces, oye, sí está creciendo menos. Sí, pero este 2.1 es mayor al crecimiento que se tuvo en el primer trimestre.
¿El primer trimestre de cuánto fue? Recordemos. 2%. Ahora, entonces digo, pues no, así que digas qué bárbaro, cómo se está desacelerando la economía. No. No. Y pues sí, en mucho se debe a este enorme gasto fiscal electorero que está haciendo el presidente Biden para conseguir la reelección con sus 3 programas, que son el de infraestructura, el de energías renovables y el de producción de microchips. En general, un déficit fiscal de alrededor del 7%, o sea, un exceso de gastos en relación al ingreso de 7%. Y eso está hoy en día siendo un motor importante. Y como reafirmación de este diagnóstico, las cifras de hoy nos dicen, oye, fíjate que en Estados Unidos se regresó a la baja el PIB en relación a lo que previamente estábamos estimando, porque fíjate que hay menor gasto de inventarios. O sea, las empresas están produciendo menos, acumulando menos inventarios, pero está previendo que la demanda hacia el futuro va a bajar. Otro de los factores es que está habiendo menos inversión de las empresas que la que estaba dándose en el pasado. Pero por otro lado, y este me parece el elemento más importante, el gasto de consumo subió, ¿no? Esto al final de cuentas nos dice, pues van a seguir las presiones inflacionarias. Es decir, al final de cuentas, se está consiguiendo el efecto que busca el presidente Biden de que hay dinamismo. A pesar del incremento brutal de tasas de interés, la economía sigue resiliente, sigue con dinamismo por el gasto fiscal, y eso está haciendo subir el consumo, ¿no? Pero eso a su vez implica presión inflacionaria. En el dato de inflación que está dentro de este PIB, la inflación está creciendo al 3.7. Sí está bajando respecto de los trimestres anteriores, pero 3.7 es casi el doble de la meta de inflación de la Reserva Federal, que es 2%. Y los salarios, que es lo que hace subir el gasto de consumo, pues está subiendo al 4.4%. Bien, o sea que podríamos decir, Carlos Alberto, para finalizar este bloque, se han roto paradigmas en política monetaria, en esos establecimientos de esos paradigmas en materia monetaria específicamente, ¿se han roto en estas épocas? Sí, totalmente. De hecho, lo que estamos viendo es espectacular. Primero, los datos de inflación en todo el mundo de niveles hace muchas décadas vistas. Lo que los ciudadanos norteamericanos que tengan menos de 40 años no habían visto los precios que están observando ahorita. Y bueno, como reacción tienes un alza de tasas de interés importante y aún así, pues la inflación está bajando y todavía no en suficiente nivel, está muy lejos de la meta de inflación de Estados Unidos y al mismo tiempo estás creando una cantidad de empleos importante y entonces esta lucha entre la política monetaria con la creación de empleos y el gasto fiscal sí nos está dando un panorama pocas veces visto, que se conjuguen todos estos elementos, ¿no? Excesivo gasto fiscal, restrictiva política monetaria y aún así creación de empleos importantes en Estados Unidos y una desaceleración pero muy lenta, muy pausada de la economía de Estados Unidos. Entonces sí lo estamos viendo, es algo inédito, muy interesante de analizar. En este contexto se realizó en Jackson Hole, en la Unión Americana, una reunión que regularmente es periódica entre banqueros centrales, es decir, el mundo de la alta finanza de naciones desarrolladas estuvo presente en Jackson Hole, de lo que se saca a varias lecciones o a varios mensajes a la economía mundial. Entre ellas está de que al parecer Ernest Farrell seguirán en incremento en tasas incluso más allá de aquellas 2 que pronosticó, que anticipó el presidente de la Fed. Sí, anualmente se hace esta reunión en Kansas, en el lugar veraniego de Jackson Hole, al que asisten los banqueros centrales de todo el mundo, de casi todo el mundo, y también los organismos financieros internacionales, principalmente el Banco de Basilea, ¿no? Que es el Banco de Pagos Internacionales, el señor Carstens, ¿no? Bueno, el discurso de Jerome Powell nos manifiesta que sí, la Reserva Federal está lista para seguir aumentando tasas de interés.
que el trabajo no está concluido y que pues, sigue habiendo presiones inflacionarias altas en la Unión Americana, ¿no? Con la lectura de lo que el señor Jerome Powell dice, lo que estamos nosotros previendo es que probablemente en esta reunión del 19 y 20 de septiembre de lo que se llama el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal, el que determina la política monetaria y las tasas, probablemente hagan una pausa. Pero todavía nos falta ver algunos datos, ¿no? Por ejemplo, el dato de empleo que va a salir este primer viernes de septiembre. Hoy que estamos grabando el programa, todavía no lo conocemos. Si los datos de empleo salen, no sé, arriba de 300,000 puestos de trabajo, jura lo que sí van a tener que aumentar la tasa desde septiembre. Pero si los datos salen donde más o menos estamos previendo 200,000 plazas o menos, la Reserva Federal probablemente haga una pausa otra vez y no aumente la tasa, pero es probable que la aumente en noviembre. Así lo están descontando los mercados con una probabilidad de cerca del 66%. En lo que son los swaps de los bonos norteamericanos están descontando implícitamente esa probabilidad. Pero no descartaríamos que tenga que incrementarse la tasa probablemente en el primer trimestre nuevamente, porque la inflación realmente no está cediendo, ¿no? El último dato de inflación de julio, tanto la inflación general como la inflación subyacente subieron. La inflación general subió al 4.3 al 3.4 respecto al 3, y la inflación subyacente, que es a la que le quita la parte volátil, esa inflación subyacente subió del 4 al 4.3. Entonces, la inflación realmente no ha cedido. Y lo mismo está pasando a todo el mundo. Cede muy lentamente la inflación para abajo y más bien está teniendo presiones al alza. En el caso de Estados Unidos, es claro que se debe al gasto fiscal. Y luego tenemos otros bancos centrales que nos están diciendo, como el Banco de Japón, que, por ejemplo, que van a continuar con sus políticas extremas porque la inflación en Japón todavía está muy por debajo del 2%, que es su meta de inflación. Están y ser en el otro extremo, ¿verdad? Así es. El Banco Europeo, la señora Christine Lagarde, mencionó que sí van a seguir aumentando tasas. Los europeos empezaron mucho más tarde que los americanos, y a pesar de un entorno recesivo, ellos van a tener que seguir subiendo su tasa de interés y recogiendo euros. Bien, Carlos. Y mira, efectivamente esta gran reunión que se hace anualmente ahí en es Wyoming, ¿no? Acá. Y bueno, pues se reúnen todos los bancos centrales. Efectivamente, el discurso de Powell, ya lo decía Ernesto, sí es un discurso en el que todavía hace falta. Estamos a la mitad, bueno, todavía estamos a mucho, fíjate, la inflación es de 4% en Estados Unidos y la meta es del 2%, pero bajar del 4 al 2 es lo más difícil. Y entonces, y más llama la atención porque nosotros los analistas vemos un poquito la afectación de los mercados, las tasas de largo plazo, corto plazo, etcétera, cómo se va desenvolviendo esto, ¿no? Pero realmente la inflación de la gente común de nosotros, esa todavía está alta, bien decía Ernesto, en todo el mundo. Es decir, inclusive en México, ¿no? Los alimentos, las rentas de las casas, de los departamentos, el vestido, sí, los gastos comunes de la ciudadanía, así que de la raza, todos nosotros, estos siguen estando todavía más altos. Entonces, si nosotros tomamos nada más el componente del índice, dices, bueno, pues va bajando, aún así está en el 4, poquito más del 3,5, poquito del 3,5, bajarla al 2 es muy complicado, pero los alimentos están arriba del 4. En el caso de México, los alimentos andan cerca del 5,5%, 6% todavía. Entonces, yo sí estimo que la Reserva Federal de Estados Unidos, sí, como lo dijo Powell, estaría lista para seguir subiendo sus tasas y yo creo que lo va a seguir haciendo. Mira, la economía se desacelera, pero del trimestre pasado a este trimestre prácticamente se mantuvo igual, ¿no? 2.0, 2.0, estimado 2.1 es el preliminar. Entonces se está manteniendo, creas muchos empleos y la inflación subyacente, que es la de los alimentos, el vestido, las rentas, etcétera,
medicinas, está todavía alta. Entonces, yo sí siento que todavía debe de quedar muy claro lo que conocemos en economía, de finanzas, es el anclaje, que la meta de inflación está perfectamente bien anclada y que no va a haber algún disparo por X o Y causa, ¿no? Estamos viendo que la situación geopolítica está muy complicada, etcétera. Entonces, que quede muy claro que la meta de los bancos centrales es frenar la inflación sí o sí, y yo pienso que por lo tanto la Reserva Federal, a raíz de lo que se comentó en Wyoming, sí podría estar pensando en seguir subiendo su tasa 1, 2, 3 veces la que sea necesaria. México, la parte B, también aquí tenemos el problema de inflación, tenemos ajustes a los datos inflacionarios, Ernesto. Bueno, además de los datos inflacionarios, quizás más relevante en el mismo sentido de lo que acabamos de comentar con Estados Unidos, aquí también se dio la revisión del PIB al segundo trimestre, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Bueno, que la economía está creciendo al 3.6. Es exactamente la misma cifra que era la estimación preliminar que había hecho el INEGI, 3.6. A diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, el crecimiento del primer trimestre fue 3.7. Entonces aquí hubo una ligerísima desaceleración de la actividad económica en el segundo trimestre, a pesar, lo mismo que en Estados Unidos, que las tasas de la Reserva Federal están altas, a pesar de las tasas tan altas del Banco de México. Como que tampoco se está viendo desaceleración de la economía de la economía mexicana. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues lo mismo que en Estados Unidos. El gasto gubernamental, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere reelegirse y entonces está haciendo el gasto de obra pública que no se había hecho en todo el sexenio. Sí, y eso implica crecimientos muy, muy importantes en los indicadores del INEGI en materia de construcción. En la obra pública está creciendo arriba del 70% la obra pública. Bueno. El gasto de inversión en infraestructura del gobierno. Si uno, no nada más son los proyectos insignia del presidente, o sea, Tres Bocas o dos. Maya. Todavía no le ponen la tercera. O el transísmico. No, todavía no. Sino que son todo lo que se te puede ocurrir. El tren a Toluca que estaba parado desde hace más de 5 años, pues ahora sí le están metiendo. En encarpetamiento de carreteras, por ejemplo. A la autopista que salgas hoy en día ves un gasto extraordinario de mantenimiento de las autopistas. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues en las calles, en las ciudades, sobre todo las grandes ciudades, ¿no? Estás viendo también obra, que alcantarillado, que repavimentación, en fin, ¿no? Entonces, todo ese gasto está haciendo que la economía crezca, pero también está generando presiones inflacionarias, que era tu pregunta original, ¿no? Entonces, estamos teniendo pues todavía cifras de inflación muy altas en México, que pues hacen difícil que el Banco de México se atreva a bajar las tasas de interés. Carlos. Fíjate que la tentación de Banco de México, sí, en el fondo, pues sí quisiera bajar las tasas, porque sí están muy altas en México. Pues fíjate, si están a 11.25, el ser humano común que quiera pedir un crédito hipotecario para su casa, pues debe de encontrar una tasa del 11.25 para arriba. Entonces ya estarías hablando de tasas y además los bancos no creas que casi la dejan igual que la tasa de referencia del 11.25. No, pues ellos tienen que ganar y ganar bien en el caso de México, ¿no? Entonces, pues la tasa estaría hablando del 13, 14% en vivienda. Es muy alta, la verdad. Entonces, en ese sentido, pues el Banco de México no ha subido su tasa, ya no la está subiendo, la ha mantenido en las últimas 2 reuniones del Banco Central, la ha dejado en 11.25, lo cual es buena señal, pero quisiera yo creo que en el fondo bajarla para estimular más. Claro. Pero la inflación en México no está anclada tampoco, ha venido bajando, pero de ninguna manera, bueno, la de alimentos es más dramática todavía la de Estados Unidos, ¿no? La canasta básica está muy por arriba de los precios normales, el pollo, la carne,
en fin, y luego además tienes el componente de la inseguridad. Lo que estamos viviendo en Michoacán es de verdaderamente llamar la atención. El limón en la dieta del mexicano. Bueno, Muy importante. le echamos limón hasta el huevo revuelto, ¿no? Y los huevos estrellados, le echamos limón. Yo lo veo en casa, paso, me echa mis hijos, mi esposa, le echan limón hasta el postre. Entonces es un elemento centralísimo de la dieta mexicana, y hoy esos precios se están determinando por la cuestión del crimen organizado y los productores, etcétera. Entonces, realmente sí que se quisiera bajar la tasa, pero yo no veo cómo se haga. Están los alimentos todavía muy caros en México. Vamos a crecer nada mal, un 3% este año, y entonces pues tienes la tasa de la cifra de inflación alta. No veo cómo el Banco de México pueda bajar su tasa hacia adelante, ¿no? Mire, Ernesto. Sí. Tuvimos un incremento de la inflación subyacente que estaba en negativo y se fue a 0.13% anual. Esta inflación, digamos, la parte volátil, la no subyacente. Entonces, eso hace que la inflación general pues, se mantenga relativamente estable en 4.67, y la que es la no subyacente, la que realmente nos importa en México, está en 6.21 a la primera quincena de agosto. 6.21 contra una meta de inflación del 3, pues es más del doble que la meta de inflación, ¿no? Entonces, aunque la tasa de interés es exageradamente alta en México, sí, coincido con Carlos Alberto, va a ser difícil que el Banco de México se anime a bajarla en estas circunstancias. Adicionalmente, pues hay que considerar también la cuestión política, ¿no? En ambas economías estamos viendo que es el gasto fiscal lo que está haciendo subir la actividad económica, pero también está generando presiones inflacionarias. Porque en ambos países va a haber elecciones presidenciales el año entrante. Pero en el caso de México, como que puede preverse que va a haber muchísima agitación política en las elecciones, ¿no? Entonces, pues todo puede suceder, ¿no? Puede ganar la oposición y el gobierno no reconocer la victoria. Puede suceder al revés, que el gobierno, que el partido en el poder gane, pero quizás con muchas trampas, ¿no? Con mucha suciedad en el proceso. Y entonces puede haber descontento del lado de la sociedad, ¿no? Y todo eso puede hacer que haya mucha volatilidad del tipo de cambio para mediados del año entrante, ¿no? Entonces, ante un escenario así de agitación política, pues veo también difícil que el Banco de México se anime a bajar su tasa de interés. La tasa de interés puede ser un dique contra la volatilidad del tipo de cambio. Un remate, Alberto. Y pues fíjate que sí, en efecto, esto es lo que estamos viendo ahorita, lo que viene enseñando Ernesto, pero se va a poner el año que entra, pues ahora sí que de ambiente. Más calientito. Con ningún país del mundo, digamos, de los en vías de desarrollo desarrollados, el tema político sí estremece bastante, sobre todo por la enorme liga que existe entre el proceso económico y el poder político. Es muy fuerte desde hace siglos, y por eso sí se afecta mucho la economía del tema político, más que en Estados Unidos o en Canadá o en esos países, Inglaterra. Cambian y vienen presidentes en Italia y la economía sigue hacia adelante, ¿no? Aquí sí hay un tema muy importante que sí afecta el proceso económico completo, la cuestión política. Oye, ya agregas esto, un escenario en el que el presidente Trump es candidato y empieza a amenazar que ahora sí ya se va a salir Estados Unidos del TEMEC. Gracias. Le agregas componentes. Y el muro de vuelta. El muro ahora también con un muro acuático, ¿no? Para acabarla de molar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Carlos Alberto. Muchas gracias, Ernesto Fárez Santos Coy. Qué bueno que han estado aquí con nosotros. Disfrutamos mucho, como siempre, el análisis y tenemos una cita la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que estén bien. Gracias.